Muy buenos días amigos, ¿qué tal las vacaciones? Cuesta volver a la rutina, ¿verdad que sí? Pero yo hoy te voy a contar algo que te va a levantar el ánimo, porque vamos a preparar una tapa que lo vas a flipar, una tapa made in Spain. Mira, atención, gambas con chorizo, como lo has escuchado. Gambas con chorizo, vamos a verlo, porque es tan fácil, tan rico, tan sabroso, tan... Guille, cállate ya, vamos a verlo. Venga, hablamos de una tapa y las tapas tienen que ser, como yo digo, pim pam. Pocos ingredientes, elaboraciones cortas y que se comen enseguida y se preparan en un momento, vamos, lo que viene siendo cocinar poco y disfrutar mucho. Mirad, aquí tengo unas gambas, estos son unos gambones, que los he descongelado, los he pelado, me he guardado las cabecitas y los cuerpos para hacer caldo, les he quitado la tripita y los tengo ya aquí pelados y limpios. Mirad si va a ser rápido el vídeo de hoy. Además aquí tengo chorizo y una cosa, no te vale cualquier chorizo. Necesitamos un chorizo de calidad. Este chorizo me lo he traído de León expresamente para hacer esta receta, pero utiliza el chorizo que tú quieras. Ahora te voy a explicar de qué manera. Estoy deseando abrirlo para que me llegue ese olorcillo de chorizo rico. Esto es chorizo fresco, ¿vale? ¡Ay, qué chorizo! Madre mía, mira esto, mira esto. Mira esto. ¡Ay, qué cosa más rica! Nos sirve chorizo dulce, chorizo picante, chorizo más fresco o chorizo más curado. Ahora te lo voy a explicar todo. Antes de empezar, un dato importante. Le debo esta receta a Pablo Briones, bueno, más concretamente a su madre, a la mamá de Pablo Briones, un amigo del canal. Le mando unos besitos porque me ha descubierto esta tapa, la he probado y desde entonces es que no preparo otra. Como yo soy un galgo, ya sabéis, le voy a poner alguna cosita de cosecha propia, por ejemplo, unas patatitas, que como es lo que más tarda, pues empiezo por ahí. Lo demás es pim, pam. Pelamos unas patatas, que mira las que he cogido yo, son pequeñitas, y las cortamos a rodajitas. Les he dado un buen enjuague. Las peladuras se las voy a guardar a cierto vecino equino, que aún no ha venido, no se ha levantado, a ver si viene hoy. Y las patatas las vamos a cortar, como he dicho antes, a rodajitas. Esto, por si lo quieres saber, se llama patata dólar, porque tiene la forma como de moneda. Y las voy a poner ya aquí a freír con un dientecito de ajo y así perfumamos el aceite a fuego suave y luego subiremos el fuego pues hasta que estén doradas. Aceitito de oliva, oro líquido. Vamos a cortar el chorizo a rodajitas y te voy a explicar que si utilizas un chorizo tierno como este que tengo yo, pues lo tienes que cortar un poco más grueso para que no se nos desarme, ¿lo ves? Y ahora lo que vamos a hacer en una sartén bien caliente es cocinarlo. ¿Cómo huele este choricito tan rico? Me encanta ir a León a comprar chorizo, me encantan sus gentes, me encantan sus costumbres y siempre que voy vengo con algún regalo. Mirad qué cuchara tan chula que me han regalado unos amigos de Villomar, de un pueblo que está al lado de León. Muchas gracias Elena y Javi porque la voy a usar, vamos, como si estuviera loco. Ponemos a calentar una sartén bien caliente porque lo primero que vamos a hacer es freír el chorizo. Pero fíjate muy bien porque no le voy a poner nada de aceite. Vamos a aprovechar el aceite, la grasita esa tan rica que trae el chorizo para preparar nuestra receta. Mientras se cocina el chorizo, vamos a aprovechar para ir pelando y fileteando unos dientes de ajo. Así, bien fritito y que nos vaya soltando su grasa. El culete del ajo lo retiramos. Bueno, mira, quiero que veas esto. Después de 2 minutos, mi chorizo empieza a estar bien fritito. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que depende del chorizo que estés usando, si tiene más grasa o tiene menos grasa, vas a tener que añadir un poco de aceite de oliva de buena calidad. Si tu chorizo te ha soltado un montón de grasa, no hace falta que adiciones ninguna. Así termina de freírse bien y en un minutito lo voy a retirar. A todo esto, estas patatitas que están aquí a fuego bajo ya casi 10 minutos, las vamos a subir el fuego para que se cocinen y se frían bien y nos queden bien crujientitas porque luego ya verás. Va a ser difícil que no saque un trozo de pan y me coma el chorizo. Mirad qué cosa más rica, ya está listo, ya está fritito, lo voy a retirar aquí. Mirad la grasita de la que os hablaba.
aquí está el truco y la esencia de esta receta. El éxito de esta receta está aquí en la grasita esta del chorizo. Añadimos una guindillita al aceite. Si quieres puedes utilizar chorizo picante y no hace falta que añadas ningún picante, pero estas gambas están pidiendo a gritos que le pongamos un poquito de maldad. Bajamos un poquito el fuego y añadimos ya el ajo fileteado para que se vaya friendo muy bien. Así. Mientras se fríe el ajo, aprovecho rápidamente para picar un poco de perejil, que recién picado está mucho mejor. Estas patatinas, cómo se me pega, cómo se me pega el acento de León, ya están bien friticas. Ese es el de La Mancha, si es que somos internacionales, amigos. Y las sacamos a un secante, las sazonamos en caliente y ya están. Vamos a sazonar un poquito nuestras gambas. Subimos el fuego bien, el ajo bien fritico, vamos a darle una vuelta a las gambas. Las cocinamos un minutito y que queden bien jugosas. Me gustaría que pudieras oler esto. Todavía no se ha inventado, pero estamos en ello, para que tú huelas en tu casa lo que estamos cocinando. Y ahora las gambas nos están soltando el juguito, ese tan rico yodado marino que tienen. ¿Qué vamos a hacer ahora? El último hervor con el choricico. ¡Ay, qué bueno! Si el chorizo te ha dejado un poco de grasita en el plato, igual que a mí, todo para adentro, para adentro. Así. Ay, qué cosa más rica, por favor. Mira esto. ¿Y qué nos falta aquí? Pues nos falta apagar el fuego, añadir un poco de este perejil picadito que tenemos, así, un poquito. Ay, qué bueno. Y me voy a buscar un plato fantástico, porque nos vamos a la mesa ya. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Vamos a ver, mirad. Unas pocas patatinas, así abajo. Añade un chorrete de aceite de oliva virgen extra, así. Y te quedará mucho más ligadito, mucho más rico. Y vamos a colocar ya en nuestra cazuelita. Mira esto. ¡Ay, qué cosa más rica! Ahí va la guindilla del cuñado. La dejamos ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Nos vamos a la mesa? Vamos a la mesa. Oh. Vamos a la mesa. Una hojita de perejil. ¡Hala! ¡Listo! Ya que no sabéis quién ha venido. ¿Quién ha venido? ¿Cómo está el caballito vecino más guapo del mundo mundial? Que ha ido a la peluquería a mirar. ¡Ay, qué corte te han hecho! ¡Que has quedado de guapo! Y esta perrita, celosina, toma, peladura de zanahoria para ti. Muy bien. Hay que repartir como buenos hermanos. ¡Ay, qué caballito más guapo! Y qué bien que te han dejado en la pelu. Vale, que a ti las gambas no te gustan, pero esto te encanta, toma. Así. Uy, qué bien, que me come este caballito, por favor. Queridos amigos, os deseo a todos un feliz fin de semana y os espero en el vídeo del domingo. Yo me quedo aquí pasando un mal rato, pasando un rato muy malo. A ver cómo está esto. Madre mía. Qué cosa más rica. Y con las patatinas. Ay, qué barquito que me echo, oye.